Buenos días, nuestro equipo está conformado por Gustavo Vaca, Brisa Calleros, Ángel Grajeda, Óscar Ortiz y Manuel Triana. Vamos a exponer sobre el diseño de prototipos de nuestra práctica. Los materiales utilizados para la construcción de moldes fueron plancha de madera de MFD de 2 milímetros de espesor, silicona para ventanas libres de acetona y en las herramientas cortadora de disco y escuadra. A continuación mostramos unas imágenes de las evidencias de los materiales utilizados. Como se puede ver, pues utilizamos martillo para quebrar el cristal. También utilizamos equipo de protección personal como lo fueron guantes y lentes, como también fue utilizada pulidora para la madera. Para el molde se utilizó el material MDF ya que es un material barato y fácil de manipular, aparte de que su textura evitaba que se adhiriera al prototipo, y el momento de desmoldar facilitaba el proceso. El sellador de ventanas se utilizó como adherente y sellador para evitar fugas en las diferentes uniones del molde, y asimismo poder pegar de manera concisa el molde. Para la realización de los prototipos se utilizaron dos tipos de materiales, el de refuerzo y el matriz. Como matriz utilizamos el yeso con una densidad de 2.32 gramos sobre centímetro cúbico. Para los materiales de refuerzo utilizamos cristal con 2.5 gramos sobre centímetro cúbico, acerrín con 0.4 gramos sobre centímetro cúbico, vidrio con una densidad de 2.5 gramos sobre centímetro cúbico y PET con 1.38 gramos sobre centímetro cúbico de densidad. La siguiente lista son los materiales utilizados para elaborar la mezcla de cada prototipo, los cuales son un contenedor para agua, contenedor para mezclar, cuchara, martillo, gafas de seguridad, guantes y una báscula. Para realizar el cálculo de los pesos se utilizaron 500 centímetros cúbicos como base, que sería la capacidad de nuestro molde, y esta se dividió en los porcentajes que se muestran en el cuadro, que serían en el primer caso el yeso vidrio 70-30, en el caso del yeso madera o acerrín serían 65-35, en el caso del yeso cristal 70-30 también, y en el caso del yeso y polímero son 65-35. Al realizar el cálculo tomando en cuenta las proporciones, nos arroja resultados en el primero de yeso 150.86, que lo redondeamos a 151, vidrio de 60 gramos, en el prototipo 2 yeso 140 gramos, madera o acerrín 437.5 gramos, en el tercero yeso 150 gramos, 151 redondeado y cristal 60 gramos, y en el último yeso 140 gramos y polímero 126.9 gramos. La siguiente diapositiva es el proceso para elaborar el prototipo de yeso vidrio. Número 1. Se cortaron los tablones de madera, uno de 10 por 10 y 4 de 10 por 5 centímetros. Se aplicó silicón para ventanas en las aristas de las tablas, se pegarán entre sí y se dejará secar creando el molde. Se preparó el molde aplicando vaselina en la superficie que entrará en contacto con el yeso y se deja al lado para que seque. Se tomó el vidrio que utilizaremos, que son 150 gramos, y se molerá cuidadosamente en pedazos medianamente chicos. En un contenedor se agrega el yeso, 350 gramos. Se combinó el yeso, los 350 gramos y los vidrios en el contenedor y se mezcló levemente para que se dispersaran los materiales. Se le agrega agua y se procedió a mezclar uniformemente. Una vez mezclado, este se pasará a vaciar en el molde. Se golpeó levemente el molde para sacar las burbujas de aire. Para el proceso yeso cristal, primero se deben cortar los tablones de madera según las especificaciones. En el paso 2, se aplicará el silicón en las diferentes aristas y grietas, evitando así cualquier fuga. En el paso 3, se aplicará un poco de vaselina sobre la superficie donde el yeso hará contacto para evitar adherencia. Y en el paso 4, debemos triturar el cristal, lo que haremos de ayuda con un martillo, siempre usando el equipo de seguridad, lentes, guantes, entre otros. Una vez ya triturado el cristal con el martillo, lo pasamos a un molcajete para reducir aún más su tamaño. En el paso 6, mezclamos los 150 gramos que tenemos de cristal y 350 de yeso en un recipiente para poder realizar la mezcla.
Una vez vertidos los ingredientes, se tienen que mezclar hasta lograr una excelente mezcla. En el paso 8, una vez que obtenemos una buena densidad con la mezcla, lo vertemos en el molde con cuidado obviamente, para no generar huecos. Para el proceso yeso-madero se deben cortar los tablones de madera según las siguientes especificaciones. Después se aplicará de igual manera silicón en las diferentes aristas de las tablas para evitar fugas y adherir la madera. Después se aplicará la vaselina para evitar la adherencia entre el yeso y la madera. Una vez esto, se puede proceder al siguiente paso, que será tomar la madera y pasarla por el cepillo para poder obtener el aserrín más fino. En total se requieren 175 gramos de aserrín. Una vez teniendo esto listo, se colocarán 325 gramos de yeso y los 175 de aserrín para lograr una mezcla. En el paso 7 se agregará agua y se continuará mezclando. En el 8 se verterá la mezcla en el molde y en el paso 9 se golpeará levemente el molde para sacar las burbujas de aire que puedan haber quedado. La siguiente diapositiva es el proceso para la elaboración del prototipo yeso PET. Se cortarán tablones de madera con las siguientes medidas: 4 tablones de 10 x 5 y un tablón de 10 x 10 centímetros. Se aplicará silicón para ventanas en las aristas de las tablas, se pegarán entre sí y se dejarán secar creando el molde. Se prepara el molde aplicando vaselina en la superficie que entrará en contacto con el yeso y se deja de lado un momento para secar. Se tomarán las botellas de plástico PET y con unas tijeras se procederá a hacer tiras del envase. Una vez habiendo obtenido los pedazos de plástico, se pasarán a un contenedor. En el contenedor en el que se sitúa el plástico se vaciará el yeso y se mezclará para que quede bien mezclado. Se le agrega agua y se procederá a mezclar uniformemente. Una vez mezclado, este se pasará a vaciar en el molde y por último se golpeará levemente el molde para sacar las burbujas de aire. Para el registro de temperatura y vaciado, el vaciado comenzaría el día jueves 22 de julio a las 2:20, dando así inicio al seguimiento de 7 días de los 4 prototipos, en el cual se tomaría en cuenta la humedad del ambiente, la temperatura del ambiente y el peso de cada uno de los prototipos. Como se muestra, aquí tenemos la tabla de parámetros, la cual nos muestra que en el caso del vidrio yeso no se cumplió con la estructura homogénea, ya que se puede observar el vidrio en el prototipo. En la apariencia solamente puede ser reflectante de nivel medio el vidrio, ya que hay trozos de vidrio que se pueden mostrar y de ahí se puede producir el reflejo. En el caso de la saturación media, ninguno cuenta con esta, ya que para que fuera media tendría que tener otros colores, y como en el caso del prototipo es gris, pues se considera baja, entonces ninguno está palomeado. Para el desmolde de las piezas se aprovecharía la textura lisa del MDF, lo que permitiría separarlas sin aplicar esfuerzo alguno. Entre las propiedades visuales tenemos la tridimensionalidad, el cual pues se ve que todas lo cumplen: el vidrio, el cristal, el acerrín y el PET cumplen con esta condición. Otra de las propiedades visuales es la homogeneidad, el cual pues el vidrio no posee esta, ya que se ven los cachos de vidrio en el yeso. Por otra parte, el cristal, el acerrín y el PET sí cumplen esta condición. Para la reflectancia, ya que solo uno de ellos contenía un refuerzo con un acabado superficial liso asentado en las paredes de la pieza, solo este contaría como un reflectante de nivel medio. En este caso, ya que el material no contaría con alguna tintura, a estos se les denominaría como blanco, por lo que se les consideraría matices neutros. En apariencia lumínica tenemos el matiz neutro, el cual los 4 materiales cumplen con esta condición. Para este caso, no hay matiz en estado puro, aparte del blanco del yeso, por lo que este se consideraría como un matiz blanco de baja densidad. Como se puede observar, todos los acabados de nuestros prototipos tienen una textura lisa. Con ello es posible que se puedan deslizar sobre otra superficie sin oposición alguna. Estos no presentaron grietas o poros, permitiendo su deslizamiento. Al manipular los prototipos de cierta forma podemos llegar a la conclusión de que tiene una dureza de nivel alto, ya que no se deformaron ni se quebraron ninguna de ellas. Una vez terminado el plazo de 7 días de fragua,
Se desmoldaron y nos dimos cuenta que no había humedad en los diferentes proyectos, no había ni manchas ni agujeros que tuvieran o contuvieran agua, estaban secos, por lo cual pasaron la prueba. Como podemos observar en la tableta que se nos muestra abajo, las temperaturas en las que rondan nuestros prototipos son muy similares y se consideran temperaturas cálidas por el rango en el que están. Entonces se puede decir que cumplió con esta característica. Aquí, como podemos observar, los pesos de nuestros prototipos son bajos o ligeros. Por lo tanto, consideramos que cumple con esta característica. Sin embargo, cabe destacar que el acérrim fue aquel que más bajó su peso al secarse. Y podemos dar la conclusión de que se debió a la densidad que este mismo tiene.